En este video vamos a crear una mesa de comedor en 3ds Max y vamos a usar las unidades de medida en pulgadas decimales. Crea una caja de 72 pulgadas de largo por 36 pulgadas de ancho y 1.5 pulgadas de alto e ingresa en la casilla Z28. Crea una nueva caja de 4 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho y 5 pulgadas de alto y le pones los segmentos de length and width en 2 e ingresas en la casilla Z23, en la X -14 y en la Y -32. Conviértela a polígono editable y aísla la caja. Pulsa la tecla F4 para hacer visible los segmentos y entra en el nivel de vértices y selecciona los 4 de las esquinas y el del centro de la parte de abajo y haces un connect. Selecciona el vértice del centro únicamente. Haz un clic en el botón de chamfer, pon los segmentos en 0 y en la cantidad pon 1.75. Ve al nivel de polígonos y selecciona el polígono recién creado e ingresas en la casilla Z22.5. Haz una extrusión de 2 pulgadas. Haz un bevel de 0.5 de alto por -25 de outline. Sin cerrar el diálogo, pulsa el signo de más para crear un nuevo bevel e ingresa en el alto 1.5 y de outline 0.75. Vuelve a pulsar el signo de más e ingresa menos 0.75 en outline únicamente. Haz un nuevo bevel de 1 pulgada de alto por 0.5 de outline. Haz un bevel de 7.5 de alto por menos 0.5 de outline. Haz un bevel de 1 pulgada de alto por 0.75 de outline y pulsa en el botón del signo de más e ingresas en outline menos 0.75. Pulsa el signo de más y cambia la altura a 1.5 y en outline a 0.75. Vuelve a pulsar el signo de más e ingresas en altura 1.5 y menos 0.75 de outline. Pulsa el signo de más e ingresa en altura 0.5 y en outline 0.5. Pulsa el signo de más y en altura ingresa 3 y en outline menos 0.5. Selecciona todas las aristas de las uniones haciendo un bucle y las de la caja de arriba. Haz un chamfer con 0 segmentos y 0.025. Selecciona las aristas verticales de la caja de arriba y las conectas con 3 segmentos y pones el pinch en 80. Selecciona los de abajo, los conectas y haces un pinch de 60. Aplícale un turbo smooth. Sal del aislamiento. Entra en el modo de objeto y en el panel de jerarquía activa Affect Pivot Only y pones la X, Y y Z en 0 para centrar el pivote. En la barra de herramientas pulsa el botón de Mirror y asegúrate de que Mirror Axis esté en X y Clone Selection en Copy y haz un clic en OK. Selecciona una de las patas de la mesa y haz un clic en el botón de Mirror y cambias la X por la Y y haces un clic en el OK. Vuelve a hacer lo mismo con la otra pata. Crea una caja de 60 pulgadas de largo por 1 pulgada de ancho y 3 de alto e ingresas en la Z 25 pulgadas, en la X -14 y en la Y a 0. Duplica la caja arrastrándola hacia el lado opuesto e ingresas en la X14. Crea una nueva caja de 1 pulgada de largo por 24 de ancho y 3 de alto e ingresas en la Z25, en la Y -32 y la X a 0.
Duplica la caja arrastrándola hacia atrás e ingresas en la Y32. Si te gustó este video, haz un clic en me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, haz un clic en suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para recibir información de nuevos videos.